Hoy te traemos las extrañas epidemias de baile durante la Edad Media. Entre los siglos XIV y XVI, los europeos se vieron arrastrados por un deseo maníaco de bailar en diversos lugares del continente, y lo hicieron a cientos, a menudo hasta que se desmayaban o morían. Pero, ¿qué causó este extraño fenómeno? ¿La enfermedad, el desastre o el mismísimo diablo? Estrasburgo, año 1518. Ciudad que por entonces era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. En ella, una mujer llamada Frau Trofea, en unos hechos bien documentados, salió de su casa y se dirigió a una calle estrecha cercana. Al principio, habría atraído poca atención de sus vecinos mientras se ocupaban de sus quehaceres diarios. Pero eso estaba a punto de cambiar rápidamente, porque esta mujer tenía la intención de bailar, bailar, bailar y bailar. Y cuando empezó, paralizó a todo el vecindario. Frau Trofea no bailaba al son de la música, ni sus movimientos eran de ningún modo restringidos o cohibidos. En cambio, bailó con un tipo de locura que aparentemente era tan contagiosa como imparable. Primero, un goteo de espectadores se unió poco a poco al evidente espectáculo callejero improvisado, pero luego se transformó en una avalancha. Tiempo después, Frau Trofea estuvo acompañada por casi 400 personas bailando por las calles en una exhibición vertiginosa de miembros que se agitaban y cuerpos que daban vueltas descontrolados. Y varias de estas personas acabaron muriendo. Por extraños que nos parezcan hoy en día, estos fenómenos del año 1518 distan mucho de ser únicos. De hecho, las crónicas de los siglos XIV al XVI están llenas de informes de personas por toda Europa central que se vieron atrapadas por la compulsión de bailar, y lo hicieron por cientos, a veces hasta que cayeron muertas literalmente de agotamiento. La danza de San Juan, como se conoce este fenómeno, debido al hecho de que la gente a menudo gritaba el nombre de Juan el Bautista mientras retosaban, traumatizó a los espectadores y provocó una temible reacción violenta de un clero horrorizado y confundido. Hoy, medio milenio después, los científicos siguen desconcertados por sus causas. El origen de estos bailes medievales de la muerte quizás se pueda rastrear hasta las consecuencias de la mayor catástrofe ocurrida en Europa. En las décadas de 1340 y 1350, la peste negra se abrió paso por todo el continente, matando hasta el 60% de la población, aniquilando comunidades enteras y provocando hambrunas devastadoras. En respuesta a estos horrores, pronto se pudo ver a los flagelantes desfilando por las calles de ciudades y pueblos, orando, cantando y azotándose en una desesperación nacida de la pérdida, el hambre y el temor de Dios. Más tarde, en 1360, en Lausitz, en la frontera con Bohemia, comenzó a suceder algo aún más extraordinario. Un registro del pueblo describe a mujeres y niñas actuando locamente, bailando y gritando por las calles al pie de la imagen de la Virgen. Este fenómeno de Lausitz no tardaría en desaparecer, pero 14 años después el fenómeno regresó, esta vez a una escala mucho mayor. Ese verano, multitudes de personas comenzaron a llegar a los pueblos de los alrededores del río Rin, incluido Aquisgrán, donde comenzaron a moverse y contonearse ante el altar de la Virgen. Al igual que sus predecesores de Lausitz, los movimientos de los bailarines eran incoherentes y frenéticos, marcados por giros, saltos y movimientos casi maníacos. De hecho, pronto quedó claro que sus acciones eran no tanto una extravagante expresión de alegría, como una conducta maníaca virulenta e incontrolable, algo que se apoderaba de mentes y cuerpos. Ello explica por qué a esta aflicción también se la ha llamado coreomanía, de las palabras griegas para baile y locura. El monje y cronista Petrus de Aehrenthal describió a las personas atrapadas por la coreomanía como tan atormentadas por el diablo que en los mercados e iglesias, así como en sus propios hogares, bailaban, se tomaban de la mano y saltaban por los aires. Otro cronista escribió: la manía del baile llevó a los pacientes a una huida loca de sus hogares y comunidades,
antes de que cayeran al suelo echando espuma por la boca, luego se levantaban de nuevo y bailaban hasta la muerte. Estas descripciones hacen suponer algún tipo de ataque epiléptico o discapacidad o alteración cognitiva. Unas semanas después de que estos bailarines ocuparan las calles de Aquisgrán, hubo un brote aún más extraordinario en un bosque cerca de la ciudad de Trier. Aquí, los danzantes eran tan numerosos que la reunión parecía un pequeño pueblo con mercado. Luego procedieron a desnudarse y colocar coronas sobre sus cabezas para deleitarse en una orgía bacanal que resultaría en más de 100 concepciones. Se dice que algunos de los bailarines se retorcieron y contorsionaron sobre sus vientres, restregándose unos junto a otros y arrastrándose por el suelo, probablemente como resultado del agotamiento extremo. Muchos intentaron controlar sus convulsiones atándose con lino y golpeándose el torso con pequeños palos. Pareciera que, en un eco inquietante de las flagelaciones de 1349, creían que un demonio se movía en su interior. Tal era la rabia histérica y descontrolada de los bailarines que, en algunos pueblos, comenzaron a atacar a las personas que vestían a la última moda. Las autoridades de la ciudad de Lieja, por ejemplo, estaban tan preocupadas por los ataques que prohibieron la producción de zapatos puntiagudos que estaban de moda en aquel momento. Atónitos por lo que vieron que se desarrollaba ante ellos, las autoridades de la iglesia rápidamente denunciaron a los bailarines como herejes. Muchos de ellos fueron atrapados y llevados a la iglesia de Lieja, donde fueron torturados en un intento de expulsar a los demonios de su interior. Unos meses después de que estallara, la epidemia de baile de 1374 se extinguió, para no reaparecer a gran escala hasta más de un siglo después. La Iglesia entonces concluyó que su campaña brutal de curación había funcionado y declaró solemnemente que los muchos bailarines que habían sucumbido al agotamiento o a la desnutrición, literalmente bailando hasta la muerte, habían sido víctimas de las fuerzas demoníacas. Pero, ¿fueron realmente las epidemias de danza de la Edad Media obra del diablo? Durante los últimos 5 siglos se han intentado dar numerosas explicaciones para explicar por qué cientos de personas eligieron bailar en un frenesí descontrolado, muchas veces hasta la muerte. Algunos han afirmado que eran miembros de un culto de baile histérico, otros que padecían corea de Sydenham o corea menor, también conocida como danza de San Vito, un trastorno caracterizado por movimientos bruscos, rápidos y descoordinados que afectan principalmente a la cara, las manos y los pies. En los últimos años, sin embargo, los científicos han buscado cada vez más encontrar una respuesta en influencias ambientales. Han sugerido que los individuos en cuestión pudieron haber ingerido cornezuelo del centeno, un tipo de moho que contiene propiedades psicotrópicas, algo que parece que algunos postulan pudo desencadenar junto al sectarismo religioso la psicosis que se apoderó de la ciudad estadounidense de Salem en 1692, lo que llevó a los infames y tristemente conocidos juicios de las brujas de Salem. Pero en este caso hay un problema con esta teoría del moho, y es la naturaleza del baile en sí mismo. El hecho de que los bailarines parecían estar completamente desvinculados de sus cuerpos, que saltaban y se tambaleaban como si estuvieran en un trance disociado, y que se sometían a rigores que ni siquiera los corredores de maratón podrían soportar, sugiere que la fuente de su aflicción es más probable que hubiera sido psicológica más que algo que hubieran ingerido. Por darle contexto a la historia, el río Rin es vulnerable a inundaciones extremas, y ya en el siglo XIV el agua subió muchísimo, sumergiendo a las comunidades circundantes y dejando enfermedades y hambrunas a su paso. En la década anterior al estallido de la coreomanía en el año 1518, Estrasburgo experimentó peste, hambruna y un grave brote de sífilis. La gente estaba desesperada, como cuando la peste negra asoló el continente en la década de 1340. Por tanto, la pregunta es, ¿esa desesperación condujo a brotes masivos de bailes histéricos? En una época de peste, guerras, desastres ambientales y baja esperanza de vida, ciertamente no podemos descartar el vínculo entre el estrés extremo y la conocida como danza de San Juan. Por ahora,
Incluso en pleno siglo XXI, el verdadero motivo de estos bailarines histéricos que bailaban enloquecidos a orillas del ring sigue siendo un completo misterio.